tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Villoro, que iba a presentar, bueno, ya había presentado pues un libro de nombre Examen Extraordinario. Y tuvimos la oportunidad de platicar con él, tuvimos una charla muy interesante sobre este libro que reúne algunos cuentos. Juan Villoro, ¿cómo te va, querido Juan? Qué gusto de verte, querido Manuel. Pues muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y efectivamente el examen extraordinario es una situación un poco paradójica porque el nombre parecería denotar que se trata de algo bueno e incluso fabuloso, irse a extraordinario, pero todos nosotros sabemos que en realidad esa se trata de la mayor tragedia que puede ocurrir en los estudios. Los mexicanos estamos tan acostumbrados a sufrir predicamentos que tratamos de encubrirlos con algunas frases que los maquillen un poquito, y una de ellas es la de examen extraordinario. A los extranjeros les parece muy curioso cuando se enteran de que alguien está en esa situación compleja de presentarse a la última oportunidad de aprobar una materia, y dice, pero ¿cómo pueden ustedes llamarle extraordinario a algo que en realidad debería llamarse terrible? Pues bien, efectivamente reuní 30 años de cuentos en una antología, y me pareció que el tema del examen extraordinario pues era apropiado para ellos por la sencilla razón de que se presentan nuevamente ante ese sinodal definitivo que es el lector. Entonces es la oportunidad, acaso la última, de que estos cuentos sean juzgados, aprobados o reprobados por los lectores. Y como la edición, por el precio que es muy económico, por el proyecto que asumieron tanto Editorial Almadía como el Fondo de Cultura, que unieron fuerzas para esto, de dirigirse a los jóvenes, pues me pareció apropiado ponerle ese título de examen extraordinario, Manuel. Oye, que además, Juan, ahorita les estaba preguntando a todos los presentes, a Vero, a Kairi, a Armando y a Isra, y ahora resulta que nomás yo me fui a extraordinario. No me digas, oye, no, pues en cierta forma yo te envidio porque a la distancia a mí me da mucha vergüenza nunca haberme ido a un examen extraordinario. A veces uno cuando escribe imagina cosas que pudo haber vivido pero no vivió, y una de ellas fue el examen extraordinario, lo cual me hace ver como un nerd o un matadito, pero la verdad no fui tampoco el mejor de los alumnos, pero no me fui a examen extraordinario. Y son esas cosas que en el momento me hubieran parecido horribles, pero ahora yo portaría con orgullo. Oye, Juan, pero sí, bueno, yo me fui a título de suficiencia y 2 veces, más allá del extraordinario. Ah, no. Bueno, ya también es esos extremos, sí. Estamos ante alguien superior. Bueno, vienes de ti, Juan, te agradezco. Sí, cómo no. Bueno, examen extraordinario son cuentos, nos decías, Juan, son cuentos reunidos en 30 años. Siempre la elección, alguna vez que platicábamos cuando viajábamos en carretera, mejor que te preguntó Kairi un poco el asunto de tus libros, ¿no? De cuál era, digamos, tu favorito. Y decías, bueno, pues es como elegir qué parte de mi cuerpo no necesito, no córtenme una mano, pero cómo elegir 30 cuentos, no 30 cuentos, cuentos de 30 años para hacer esta recopilación. Mira, la verdad es que todo surgió de una idea de Paco Ignacio Taibo II, que muy generosamente dijo, vamos a hacer una publicación tuya en el Fondo de Cultura, en términos de distribución muy popular. A mí me pareció formidable, pero le dije, Paco, hay un problema, yo tengo un compromiso con la editorial independiente de Oaxaca, Almadía, con quienes he estado colaborando continuamente, y me dijo, no hay problema, sumemos fuerzas. Algo que me pareció importante en estos tiempos en que la industria editorial, las librerías, las bibliotecas, pues están bajo amenaza por la pandemia y todo lo que ello conlleva. Entonces, ya invitado de esa manera que me parece inmejorable, Paco me dijo, mira, reúne tus cuentos incompletos. Fue
su expresión, lo cual desde luego pues era una invitación a hacer una antología, reducir al máximo lo que yo había escrito para que pudiera entrar en un volumen. Y entonces yo tuve que decidir, creo que de la mejor manera posible, para ser sincero, que es apelar a la franqueza de la memoria. No soy un crítico de mí mismo, he escrito varios libros de ensayos sobre otros autores, pero a la hora de escoger mis cuentos me sucede como a esos cantautores que de pronto les piden una canción y dicen, bueno, voy a cantar las que me sé, o las que me acuerdo ahora, ¿no? Y así sucesivamente fui buscando uno tras otro los cuentos que llegaban con mayor fuerza a mí, y por supuesto, y esto también me lo dijo Paco, me dijo, no te hagas el espontáneo, porque algunos cuentos los recuerdas mejor porque ya los leíste en algún lugar, funcionaron bien, otros alguien te dijo que le había gustado, etcétera, y tiene toda la razón. Fue una selección hecha desde la memoria, desde esa franqueza, pero desde luego tomando en cuenta las muchas cosas que yo he recibido en el camino, y son 30 años, entonces al cabo de ese tiempo, en ocasiones lo que yo considero que son mis predilecciones, en realidad tal vez sean de otra gente, pero es una antología en ese sentido sujeta a los caprichos del propio autor, que creo que es pues la manera más espontánea y directa de comunicar mi trabajo con los demás. Oye, ¿cuánto fue de lo primero que escribiste en tu carrera? Mira, sí, yo empecé escribiendo cuento por una razón que a mí me parecía práctica y en realidad era sumamente complicada, porque cuando yo tenía 15 años y empecé a escribir con la intención de alguna vez poder llegar a los demás, pensé que el cuento, al ser más breve, era muchísimo más dominable que una novela, que otro tipo de textos. Entonces, participé en varios talleres de cuento en la Universidad Nacional, posteriormente en el taller de Augusto Monterroso, y yo tenía esta idea de que el cuento podía darme a mí la oportunidad de expresarme en ese espacio corto, dominable, controlable, del autor que está aprendiendo. Pero poco a poco fui comprendiendo que se trata del género más difícil. No por breve es más sencillo. Pascal decía, de manera famosa, escribí un texto largo porque no tuve tiempo de escribir uno corto. La brevedad consume mucha más energía, es mucho más compleja, y el cuento tiene esta característica de que nada puede salir sobrando, nada puede estar en contra de la lógica interna del relato. Entonces empecé un poco ingenuamente con la idea de que la brevedad me iba a favorecer, pero luego me di cuenta de que la brevedad es la forma más alta de la complejidad, y precisamente por eso me encanta ejercer ese demandante, exigente, escalofriante, apasionante género que es el cuento. Oye, haciendo la analogía futbolera, Juan, me parece que es como cuando en los entrenamientos te dicen vamos a hacer espacios reducidos, tienes que ser muy preciso en los toques jugando en cortito, ¿no? Y entonces el cuento de alguna manera es esto. Tienes toda la razón, el cuento opera en el área chica, no hay mucho espacio para el tiki-taka en el área chica. Ahí tienes que tomar decisiones definitivas, y es lo que debe hacer un cuentista. Estos cuentos que además, no tiene mucho que salió este libro, ¿verdad, Juan? No, nada, tiene unos cuantos días, 10 días me parece. Y a mí me llama mucho la atención, y ahorita se los voy a poner en pantalla para que vean el libro, la ilustración, que también ha sido un sello, ¿no?, distintivo, Juan, en tus libros, en estos que has editado con Almadía, que como pueden ver, la ilustración es precisamente un acordeón de los que algunos usamos en los exámenes, que es precisamente la hojita que ven ahí ustedes, digamos, debajo de la calceta. Qué bueno que mencionas lo del acordeón, Manuel, por varias razones. Primero que nada, porque el diseño de la portada es de Alejandro Magallanes, uno de nuestros mejores diseñadores gráficos, que ha hecho toda la imagen
de la editorial Almadía, y ahora entró a esta coedición aportando algo muy diferente a lo que normalmente hace con las ediciones que solo son de Almadía. Utilizó el tema del acordeón, hablamos al respecto, yo le dije, ¿por qué no te basas en ese tema? Y a mí me parecía muy importante, Manuel, por lo siguiente: un acordeón es un resumen de una materia. Si tú haces muy bien un acordeón, la verdad sea dicha, ya estudiaste, porque tienes que resumirlo todo en unas cuantas líneas y muchas veces ni siquiera necesitas consultar el acordeón. ¿Y qué es el cuento sino un acordeón del mundo? Es decir, un resumen de la realidad donde solamente debe quedar lo esencial. Entonces, el género del cuento tiene mucho que ver con ese género, por supuesto clandestino, que es el del acordeón. Oye, estoy viendo aquí algunos cuentos, Juan, que me parece también es buen pretexto, de repente el encontrar uno que te enganche y que te pueda llevar a donde los leímos originalmente, ¿no? Como el caso de Los Culpables, el que también reunía ahí varios cuentos. Esta historia del mariachi, ¿no? De un personaje que termina siendo actor y que luego es seguido por miles y miles de personas porque en una película, digamos que pusieron algo descomunal en su físico. Bueno, todos estos son cuentos que hemos disfrutado mucho, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Mira, yo quería reunir cuentos, efectivamente, de libros ya publicados, porque se trata pues, de una antología de 30 años de trabajo. Incluí 2 cuentos que son inéditos en libro, que hasta la fecha no se habían publicado, y de algún modo también excluí los cuentos de mis primeros 3 libros, porque sentí que estilísticamente pues, ya quedaban muy lejos. Entonces, la unidad son los últimos 30 años de lo que he trabajado, y por supuesto que algunas personas reconocerán textos si es que han leído otros libros míos, o bien, como tú dices, si alguno de estos textos les llama la atención y deciden ir a los libros donde proceden, pues encontrarán también los otros cuentos que los acompañan. Oye, estaba viendo El Crepúsculo Maya. No he terminado de leer precisamente ¿no? El del Crepúsculo Maya, pero me llamó mucho la atención que la culpa fue de la iguana. Así es como inicia el cuento, la culpa fue de la iguana. Mira, es un inicio que a mí me parece singular, porque yo he visto muchas veces, y quizá tú también, y la gente que nos escucha igual, en algunas carreteras pequeñas de México, a personas acuclilladas que de pronto ofrecen iguanas, las sostienen como si fuera un racimo de frutos, y son estos reptiles maravillosos. Y yo me pregunto, ¿quién se detiene repentinamente cuando va a 60, 80, 100 kilómetros por hora a comprar sorpresivamente una iguana? Como si tú dijeras, ¡ay, qué maravilla! Ahora hay iguanas de temporada, me tengo que parar. Es un poco exótico comprar una iguana. Yo me identifico mucho con esos vendedores, porque hoy en día quienes ofrecemos cuentos, quienes ofrecemos historias, quienes ofrecemos literatura, pues somos personas que estamos esperando que alguien se detenga en el tráfico de la vida moderna, que está hecha de tantas relaciones instantáneas, tanto en la realidad virtual como en lo que queda de la otra realidad, y me identifico con estas gentes. ¿Quién se detiene por ese producto extraño que es una iguana, tan parecido a un producto extraño como un relato literario? Entonces me ocurrió escribir un cuento sobre unos personajes que efectivamente compran una iguana. ¿Y qué pasa cuando tú incorporas a tu vida una mascota de ese tipo? ¿Qué sucede? Naturalmente todo el viaje cambia, pero como somos los seres humanos, en vez de echarnos la culpa a nosotros de las cosas que hacemos, decimos, no, pues a ver, es que estábamos en una situación muy rara, perdón, pero es que pasaron cosas extrañas. La culpa fue de la iguana. Si no hubiéramos comprado la iguana, todo hubiera sido distinto, porque la iguana hizo esto, luego hizo esto, entonces yo tuve que hacer lo otro. Y eso me parece que desata una narración sumamente atractiva, al menos para mí. Que además es un ejercicio interesante ese que planteas, porque alguna vez lo hicimos en un programa, ¿no? Que decíamos, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas si hubiéramos dicho que sí
a una relación, si hubiéramos dicho que sí a otra historia? ¿Cómo te puede cambiar todo a partir de una sola decisión? Sí, todos nosotros estamos hechos de circunstancias canceladas. Somos las personas que estudiamos una carrera, pero rechazamos o no pudimos estudiar otra carrera. Somos las personas que nos casamos con una persona, pero tal vez nos podríamos haber casado o hubiéramos querido casarnos con otra persona. Todos tenemos una vida posible que no necesariamente ocurre. Y esto me parece que es una de las cosas más interesantes de la literatura. Cómo manejar lo que podría haber ocurrido y sin embargo no ocurrió. Bueno, pues es Juan Villoro que está con nosotros platicando de Examen Extraordinario, este libro que pues se hace en un esfuerzo en conjunto, Juan, nos decías, con el Fondo de Cultura Económica, con la editorial Almadía, con la cual has trabajado desde hace muchos años, pues ya van como 15, ¿no? ¿10 años? ¿Cuánto llevas con Almadía? Tienes toda la razón, fíjate, van como 15 años, tenemos más de 10 libros publicados. Durante mucho tiempo se dijo que los escritores, si no lográbamos publicar en España, estábamos fritos porque el mercado internacional lo dominan las grandes editoriales españolas, pero surgió Almadía como una oportunidad no solo mexicana, sino de provincia, lo cual me parece muy importante, de la ciudad de Oaxaca con una tradición cultural extraordinaria. Y pues yo ya tengo ahí, como dices, unos 15 años, 10 libros publicados, nos lanzamos como en una nave de los locos y aquí seguimos, y ahora el Fondo de Cultura de la mano de Paco Taibo nos ha apoyado en esta edición, entonces estamos muy contentos de seguir adelante. Oye, ¿van a hacer más cosas con el fondo? Mira, no lo sé, el fondo, dijo Paco Ignacio Taibo en una presentación que tuvimos, que tiene una política de coediciones con distintas editoriales, una de ellas, por supuesto, Almadía, entonces creo que la editorial, que es la principal del estado, hará otras coediciones, pero ese plan pues no lo conozco, pero desde aquí pues desde luego creo que vale la pena apoyarlo, porque estamos en un momento en que hay que sumar esfuerzos ante la debilitada industria editorial. Oye, ¿cómo te ha ido la pandemia, Juan? Porque nos vimos antes de que te fueras, ¿no? Porque estuviste en Estados Unidos. Efectivamente, me fui a dar clases a Estados Unidos, interrumpí las clases porque me tocó allá la pandemia y pues evidentemente yo quería estar cerca de mi familia, de mis hijos. Me regresé y pues mira, todo ha estado relativamente bien porque pues he podido trabajar mucho. Los escritores nos quejamos de no tener suficiente tiempo para leer y escribir y ahora nos ha sobrado ese tiempo, lo cual es un lujo. Pero digo relativamente bien porque evidentemente mucha gente se la ha pasado mal. Sí. En México la reclusión es un lujo, no todo mundo puede darse esta oportunidad de estar en casa, es lo necesario, lo recomendable, pero hay gente que si no sale a la calle no puede sobrevivir día a día. Entonces esta situación pues a todos nos ha acabado por afectar, desde luego, y también el hecho de que pues el encierro al durar tanto es complicado, pero en estas estamos y hay que entender que necesitamos encontrar recursos imaginarios para sustentarnos, para resistir, para sobrevivir, y uno de los más importantes, por supuesto, es la literatura. Oye, Juan, ¿y precisamente esta reclusión o esta pandemia te ha dado pues inspiración para algo más en próximamente? Sí, fíjate, Israel, que por ahora yo he escrito algunos artículos que tienen que ver con el tema de la pandemia, porque a bote pronto empecé a pensar en los muchos escritores que en distintas épocas han pasado por lo mismo, porque el ser humano ha enfrentado multitud de epidemias. Entonces empecé a recuperar pues historias de autores que desde el tiempo de Sófocles o el Renacimiento, con Boccaccio y otras épocas, estuvieron cerca de cosas parecidas a las nuestras y cómo las habían enfrentado. Entonces he escrito varios artículos sobre eso, sobre la importancia de la cultura en estos tiempos, porque muchas veces los
gobiernos piensan que lo único importante es hacer ajustes económicos para lo más necesario y no se dan cuenta de que si hemos resistido a la crisis es porque nos hemos podido entretener con satisfacciones culturales. Es muy importante tomar en cuenta que todos nosotros como personas no solamente tenemos la necesidad de reproducirnos día a día, durmiendo, comiendo, tomando agua, etcétera, sino también necesitamos soñar, ilusionarnos, representarnos cosas. Entonces, la música, los memes, la literatura, el teatro, todo esto nos ayuda a seguir adelante. Entonces, he escrito sobre eso. No sé si en el futuro escribiré algún texto de ficción sobre estos temas. Tal vez, me imagino que seré uno de muchos millones de autores que escribirán sobre esto, pero por el momento no me lo he planteado. Oye, además esta suspensión futbolera, Juan, el ver estadios, se juega ahí el partido y tal, pues de repente es como tener, no sé, un grupo de rock, pero sin energía eléctrica, ¿no? Desde luego, es terrible un estadio vacío. Uh-huh. Johan Cruyff decía, un estadio debe vibrar, a favor o en contra, pero debe vibrar. De otra manera se convierte en una especie de mausoleo. Yo recuerdo estadios que de pronto tenían que estar vacíos porque el equipo de casa estaba sancionado y entonces pues, había que jugar a puerta cerrada. Y siempre eran partidos muy terribles desde el punto de vista de la ausencia del público. Y esto lo hemos constatado ahora, y el simulacro que se quiso hacer con aficionados de cartón en la Bundesliga alemana fracasó estrepitosamente, a tal grado que los equipos locales que presentaron aficionados de cartón en sus tribunas, todos ellos perdieron los partidos, casi como una maldición. En Argentina surgió una expresión que hemos popularizado ya en todo el idioma, que es la del jugador número 12. Y yo creo que es profundamente acertada esa expresión porque el público en verdad representa ese jugador adicional que decide los partidos. No es lo mismo jugar de visitante que jugar en tu casa arropado por ese vendaval de gritos que está poniendo en jaque al adversario y apoyándote a ti. Entonces, efectivamente, estos partidos que hemos visto en donde no hay público, pues han sido partidos a medias de alguna manera, ¿no? Incluso con el altísimo nivel que tiene la Liga Champions, pues el hecho de que no hubiera público en las tribunas creo que le restó épica. Sí, hombre, pues esa final no fue lo mismo así con el estadio vacío. Oye, ya prácticamente para terminar, Juan, y agradecerte que estés con nosotros. Cuando estábamos organizando a qué hora veníamos y tal, me decía Juan, ¿empezando o terminando el programa? Le digo, pues hay aquello que se llama el broche de oro. Y con eso prácticamente vamos a terminar. Examen extraordinario, este libro de Juan Villoro, de editorial Almadía y el Fondo de Cultura Económica, está a disposición. Vi que hicieron algo digital también, ¿no, Juan? Que han hecho ejercicios digitales de obra tuya en Almadía. Sí, hemos hecho presentaciones digitales. Hay un cuento mío, El Apocalipsis todo incluido, que no viene en esta antología de Examen Extraordinario, en donde Alejandro Magallanes hizo unas ilustraciones especiales para que el cuento se descargara gratuitamente en línea. Esto estuvo durante varios días en línea. Me parece que ahora ya no está en descarga gratuita, pero hemos estado haciendo ese tipo de ejercicios. Yo en lo personal regalé un libro mío durante más de un mes, que es Los 11 de la tribu. También como autor de libros del Colegio Nacional, me tocó regalar 2 pequeños libritos en los que yo colaboro. Creo que es importante ahora que todos colaboremos con la promoción de la lectura, sacrificando desde luego ingresos o sacrificando derechos de autor, porque en estos momentos lo más importante, al menos así me lo parece a mí, es mantener viva la cultura de la letra.
Ujú. Bueno, pues ahí está Examen Extraordinario que nos presenta Juan Villoro, a quien le agradezco profundamente, querido Juan, que hayas estado en esta comunicación con nosotros. Además sabemos que andas en conferencias, que subes, bajas, que tienes presentaciones, que tienes muchas cosas y te agradezco de verdad que hayas tomado esta comunicación. Al contrario, Manuel, como siempre, muchas gracias a ti y a todas las personas de tu equipo y la gente que nos estuvo escuchando. Un abrazo para todos. Igualmente, Gracias, Juan, Juan. muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues ahí está esta charla con Juan Villoro y su libro Examen Extraordinario, que tuvimos la oportunidad de platicar con él pues hace relativamente poco tiempo.